Bueno, buenas tardes. Les explico un poquito la metodología que vamos a seguir. Vamos a hablar en forma alternada con Alberto. Va a comenzar él. Se va a dedicar más a ubicarnos en lo que era Florida en las décadas del 60 y del 70, 1860 y 1870, que fueron las dos décadas en que Jacinto Vera en varias oportunidades estuvo por aquí. Y yo me voy a dedicar un poquito más a lo que fueron las misiones de él, ¿no? La presencia de él aquí en la ciudad. Muchas gracias. Bueno, como decía el padre González, yo me voy a dedicar más sobre toda la situación de Florida en la década de 1860. Ahí tenemos como un primer dato un censo que se realizó en ese año en el gobierno nacional, que arrojó que el departamento de Florida contaba en ese año con 12.170 habitantes, de los cuales 10.300 eran orientales y 1.844 extranjeros. O sea, casi el 20% de la población no era oriental. Dentro de esos extranjeros podemos encontrar argentinos, brasileños, paraguayos, africanos, que eran la gente de color, españoles, franceses. Y una cosa que me llamó la atención del censo, que dice que habían 2 chilenos, 7 norteamericanos, 3 irlandeses, 13 escoceses, un danés, un suizo, 37 alemanes, 5 suecos y un ruso. La villa de la Florida, en tanto, contaba con 1.238 habitantes, de los cuales 993 eran orientales y 245 extranjeros, y entre ellos estaba el ruso ahí. A pesar de la poca población, la actividad económica de la villa era muy importante. Según ese censo, en la villa de la Florida habían 71 comercios y establecimientos de distintos tipos. Habían almacenes, molinos harineros, una farmacia, carnicería, carpinterías, herrerías, horno de ladrillo, pulperías, tiendas, etc. Una de las principales producciones del departamento era la harina, una parte de la cual se destinaba al consumo interno, y la mayor parte era vendida a los departamentos vecinos. También se enviaban animales a los saladeros de Montevideo, siendo muy importante la cantidad. En el año 1860, Florida era el segundo departamento que enviaba animales a Montevideo con ese destino después de San José. Las principales fuentes de ingresos del departamento eran la contribución directa, y al igual que hoy, la patente de rodado, las multas, el arrendamiento de tierras. También estaba el arrendamiento de pasos. O sea, en esa época no habían puentes para cruzar los cursos naturales, entonces había gente que el trabajo que había conseguido era cruzar a la gente con balsas. Entonces todos los años la Junta Económica Administrativa ponía a licitación el servicio de balsas. El 6 de enero de 1860 se da un acontecimiento social muy importante, ya que ese día se produce el casamiento de Timoteo Aparicio con Juana López Frede. Fueron testigos de la boda José María Silva, que va a ser el futuro jefe político del departamento, y Rosaura Antuña, hija de Francisco Solano Antuña, que fue uno de los constituyentes de 1830. El sacerdote que ofició la boda fue Francisco Mayesté. Ya en esa década comienza a hablarse del estado deplorable que presentaba el templo de la villa. Como en aquel tiempo la religión del Estado era la católica, entonces se consideraba natural que el gobierno nacional tenía que intervenir brindando los recursos necesarios para el sostenimiento del templo. Así, el 14 de julio de 1861, el Senado dispuso la entrega por única vez de 6.000 pesos a la Junta Económica Administrativa para la construcción de un nuevo templo. En diciembre de 1866 se vuelve a otorgar una nueva partida de 300 pesos al cura de la Florida para el mantenimiento del templo. Y una anécdota, un dato interesante que hallé fue que el 28 de febrero de 1862, un diputado presentó en la Asamblea General una propuesta para cambiarle el nombre a la Villa de la Florida, que según este proyecto pasaría a llamarse Villa de la Restauración Nacional. También se indicaba que en el rancho donde se declaró la independencia nacional se construyera un nuevo edificio donde funcionaría la Junta Económica Administrativa. Y como se ve, por suerte ese proyecto no tuvo andamiento porque seguimos con el mismo nombre. El 7 de junio de 1863, Florida se ve convulsionada por el ataque de las tropas de Venancio Flores en el medio de la Cruzada Libertadora. Durante unas horas, las tropas de Flores ocuparon la villa. Al retirarse se llevaron a toda la policía y varios soldados prisioneros, por lo que más adelante Flores va a formar el famoso y legendario Batallón Florida, que justamente le puso ese nombre en recuerdo a la toma de la villa. A principios de 1864, Florida se va a ver afectada por una epidemia de fiebre tifoidea, donde se llegaron a contabilizar más de 150 casos, un tercio de los cuales resultaron fatales. A raíz de esto, el gobierno envió una comisión integrada por los doctores Francisco Antonino Vidal, futuro presidente de la República, y Juan Francisco Correa a estudiar la situación.
Una de las causas que vieron ellos que producían las epidemias era que la población tomaba agua de las aguas estancadas que había en la villa, los calores excesivos y el consumo de carne proveniente de animales enfermos. Bueno, el 4 de agosto de 1864, de nuevo Florida es atacada por Venancio Flores. Ahí se dan los hechos que todos conocemos, que terminaron con la toma de la villa y el fusilamiento de Jacinto Párraga y la mayor parte de sus oficiales. En el año 1868, Florida se vio afectada nuevamente por otra epidemia, y ahí la Junta Económica Administrativa le pidió al gobierno nacional que enviara un médico, ya que el médico de la jefatura, el doctor Miguel Lázaro, había caído también enfermo. Es entonces que llega a Florida para trabajar durante unos meses el doctor italiano Vincenzo Felicianghelli. Digo, este dato curioso, agregamos que meses después de que Felicianghelli estuvo en Florida, fue salvajemente asesinado en Montevideo en el año 1871. Los acusados del crimen, 4 en total, fueron fusilados el 22 de septiembre del 71 en la Plaza Artola, hoy la Plaza de Bomberos, en un hecho que se conoce como el fusilamiento de la Plaza Artola. Según la prensa de la época, entre 25.000 y 50.000 personas se dieron cita para presenciar el fusilamiento. Con fecha 28 de enero de 1868, el jefe político de Florida, Antonio Silva, presentaba ante la Junta Económica Administrativa una memoria de los trabajos realizados, que es muy interesante porque nos permite conocer varios detalles de la vida de Florida desde entonces. Decía Silva que se habían realizado pocas mejoras en la villa debido a la escasez de recursos económicos y criticaba a los habitantes de la villa porque muchos no habían hecho la vereda como marcaba la ley, no se preocupaban tampoco de cortar el pasto de las veredas como marcaba la ley, e incluso gente a la que se le habían repartido solares para que construyera allí no lo había hecho. Destacaba allí el comienzo de la construcción del nuevo edificio de la jefatura y de la cárcel del pueblo. Decía Silva también que en ese momento solo funcionaban 2 escuelas en la villa, una de varones y otra de niñas, destacando la creación de 2 escuelas en la campaña. Con respecto a la enseñanza que se brindaba en los centros en esa época, Silva dice que allí se enseñaban diversas labores como coser, bordar, marcar, hacer flores y dibujar. En cuanto a los textos, se usaban textos de lectura, escritura, ortografía, caligrafía, doctrina cristiana, moral y urbanidad, así como geografía, astronomía y nociones de gramática. Silva repetía las quejas de anteriores gobernantes en cuanto al estado lastimoso que presentaba el templo de la villa en ese momento. En su opinión, el templo había quedado chico para la población que tenía la villa y era necesario hacer uno nuevo. También se quejaba de la situación del cementerio, que en ese momento estaba ubicado dentro de lo que sería la planta urbana hoy, allí frente a donde se encuentra el Liceo 3 hoy. Eso ocasionaba problemas en los meses de verano debido al calor y al olor que emanaban los cuerpos, lo que afectaba a la población. Con respecto a los caminos del departamento, tal que el estado era regular, quedando muchas veces incomunicado a las distintas poblaciones del departamento por las crecidas de los ríos y arroyos. Destacaba por eso la construcción de varias calzadas para solucionar estos problemas, citando una calzada en La Macana, 2 en el arroyo Tomás González y varias a lo largo de Santa Lucía Chico, citando entre ellos el Paso de los Dragones. Eso más o menos a vuelo de pájaro de cómo sería la situación de Florida en la década de 1860. Muy bien. 1860, Jacinto Vera inicia su gira misionera. Él fue elegido vicario apostólico, que era el cargo más alto en la iglesia uruguaya. No había obispo todavía, era el vicario. En diciembre de 1859, ahí asumió. En abril de 1860 ya sale a sus primeras giras misioneras, que fueron características en sus 20 años, casi 20 años, que estuvo al frente de la iglesia uruguaya. Esa primera gira va a durar 9 meses, o sea, sale de Montevideo el 25 de abril de 1860 y va a volver a Montevideo en enero de 1861. Sí, va a ser una gira bastante larga, donde va a recorrer 5 departamentos, ¿no? los pueblos y las capitales de 5 departamentos. Va a ir primero a Durazno, o sea, el 25 de abril sale hacia Durazno. Luego Durazno va a pasar, serían 6 porque pasa por Trinidad. Lo que pasa es que no era departamento todavía. En ese momento no era departamento. Entonces, a Trinidad, y era Florida, San José, Colonia y Soria. Realmente
era heroica esas misiones, ¿no? Por las condiciones, como decía Alberto, de los caminos, no había puentes, es decir, él relataba de gente que se dedicaba a cruzar los ríos, muchas veces agarraba las crecientes. Estamos en invierno, ¿sí? Los inviernos eran muy crudos, y bueno, y con poca, como va a relatar después Járegui, que lo sucedió a Jacinto Vera en el obispado de Montevideo. En ese momento tenía 2 años de ordenado y lo acompaña, ¿no? Es decir, Jacinto Vera de esa misión sale con otros 3 sacerdotes. José Letamendi, que era un vasco de mediana edad, que después fue párroco acá en Florida, lo vamos a volver a nombrar. Inocencio Járegui, que tenía 2 años y algo de ordenado, y Esteban de León, que era recién ordenado, que también lo vamos a nombrar porque también fue párroco de Florida. Entonces Járegui luego va a contar cómo se organiza esa misión. Se va por 9 meses. ¿No? ¿Cómo se organiza? Dice, no tenía recursos. Solo algunos pesos que le dio el señor don Martín García de Zúñiga, ¿no? Que era el dueño de la estancia de la Calera del huérfano, ¿no? Dice, son algunos pesos que le dio García de Zúñiga. Y un carruaje sencillo y una carretilla, ¿no? Donde iba el equipaje. Tenía que llevar muchas cosas. Ese altar nomás de campaña, es decir, eso se necesitan 2 personas para cargarlo, ¿no? Es pesadísmo. Bueno, y iban por 9 meses, ¿no? Por poco que llevaran. Entonces, una carreta y una carretilla, dice, para llevar las cosas, ¿no? Un carruaje sencillo, dice, y una carretilla donde iba el equipaje. En esa misión se hicieron más de 700 matrimonios entre gente que vivía en concubinato, dice, más de 20.000 confirmaciones. 20.000 confirmaciones, etc. En toda la misión. En toda la misión, en los 9 meses. Después vamos a ver más o menos en cada lugar. Permanecían en cada población muchos días realizando las tareas propias, bueno, de la predicación, la atención a las necesidades de la gente, la administración de sacramentos, pero también atención a las necesidades materiales de la gente, también consolar distintas situaciones que había y sobre todo propagar la ilustración, porque bueno, también esas misiones eran no solo evangelizadoras, sino también era una forma de civilizar a la campaña a través de la religión. Es decir, travesías verdaderamente heroicas por lo que eran los tiempos, por lo que eran las condiciones en las que se tenían que mover en un Uruguay, como decía Alberto, bueno, sin buenas carreteras, sin buenos caminos, ¿no? sin puentes, con muchos peligros, con medios de locomoción, que en ese momento no eran más que la carreta. Una vida muy austera, es decir, de una pobreza extrema, con inclemencias del tiempo, carencia de alojamiento, se quedaba donde podían, es decir, estrecheces en la alimentación y muchísimo trabajo agotador. Entonces, las condiciones realmente eran para gente heroica. Y describe Járegui, dice, el invierno de ese año, 1860, dice, fue crudelísimo. Dice, estoy leyendo textualmente, por el frío y lluvias incesantes. Y a Florida llegaron en junio, o sea que era pleno invierno. Nuestra pobreza era suma. Sin embargo, el prelado era nuestro gran tesorero. Yo no sé de dónde tenía para todo, para misionar y socorrer a todos los pobres. Nunca se preocupaba ni de la habitación, ni de su mesa, ni de su cama. Todo era bueno para él con tal de que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás lo dará la providencia, nos decía. Aparte de todo eso, habían estado en Durazno, que habían llegado a fines de abril, habían permanecido casi un mes en Durazno, habían pasado a Trinidad, de los Porongos, que habían estado también buen tiempo, y en ese camino, ahí en las grutas del Chapangá, en una azotea, tiene un accidente, Jacinto Vera se cae, casi peligró su vida, ¿no? Fue un accidente grande y se hace una herida muy grande en una pierna. Estaba en el mayo, ¿no? Fines de mayo, o sea, cuando venía, en mayo volvió hacia Porongo, ¿no? Esa herida dice que no le cerró hasta noviembre, dice que estuvo siempre con esa herida abierta, es decir, realizando todo sentado y con la pierna en alto, ¿no? Es decir, bueno, y así viene a Florida también, ¿no? Así que además de todo lo que tenía, que pasaban frío, hambre y todo lo demás, todavía encima herido, ¿no? Y así vino, llegó a Florida el 5 de junio, ¿tá? Desde Porongos,
cuando los fríos se intensificaban. A tal punto que José Letamendi, el padre de uno de los sacerdotes que venía con él, pide a Montevideo que le manden un sobre todo. Decía el obispo, porque se muere de frío, ¿no? Ese invierno aquí en Florida fue muy frío y muy llovedor. Pero él está muy contento porque tiene mucho trabajo acá en Florida. En esta primera gira misionera que hace, a ver, él hizo 3 giras con las cuales recorrió todo el país, o sea que lo recorrió 3 veces. Este fue el inicio del primer tramo de la gira, ¿no? Él vuelve en enero de 1861 a Montevideo y de ahí sale para otro lugar, ¿no? Esa primera gira para cubrir todo el país la termina recién en el año 67. Y en el 68 va a comenzar la segunda gira, que va a comenzar por Florida. Las Piedras en Florida. Y que la va a terminar en el 72, 73. Y ahí va a iniciar la tercera, que no la concluye porque en el 81 muere. Ya la está concluyendo, ¿no? Cuando muere en el 81. Entonces, en esta primera misión, esta primera gira que hace, entre el 1860 y 1868, no se dejan actas de la visita, no deja nada escrito. Es decir, él va a comenzar a dejar escrito a partir de la segunda gira misionera. Entonces, no tenemos nada escrito de esto. Pero hay algún testimonio de él, porque le escribe al padre Casteló, que era el secretario de él, que está en Montevideo, y le dice, el 20 de junio le escribe, el 20 de junio, o sea, está en plena misión, aquí estuvo del 5 de junio al 27 de junio, estuvo en Florida. El 20 le escribe a Casteló y le dice, Dios parece que hasta ahora bendice los trabajos de estos inútiles siervos. Hoy es el día en el que hemos respirado algo. Habían llegado el 5, estaban en el 20. En los anteriores no teníamos lugar para nada. Todo el día y gran parte de la noche, todo era corto para desempeñar y acabar los quehaceres. Pero todo se hace con gusto y se soporta con satisfacción en presencia de la buena voluntad de los pobres paisanos de campaña. De consiguiente, mi amigo, la caravana tal vez se prolongue. ¿Tá? Es decir, él se quedaba los días que fueran necesarios. ¿Tá? De hecho, se pensaba ir de Florida antes y se queda hasta el 27. Esta es la primera misión. Algo con relación, algo que rodea esta misión. Era párroco aquí en Florida el padre Majesté. ¿Dónde se alojaba en Florida? En la parroquia, en la casa parroquial. El padre Majesté no está cuando la misión, y le había escrito el 26 de mayo diciéndole que él no iba a estar. Que él no iba a estar, pero que se quedara en su casa, que utilizara la parroquia. Y le dice, le nombra a 3 hombres de acá de Florida que son de confianza de él, son de confianza del padre Majesté, que yo no conozco a ninguno, pero acá no lo conoce. Felipe Irureta, Santos Urioste y Pedro Portillo. Esos eran los 3 de confianza de Majesté. Si eran de confianza de Majesté, muy buena gente no serían, porque Majesté era lo más perverso. El padre Majesté. No, Felipe Irureta fue el primer diputado. Bueno. Y Majesté fue el primer presidente de la Junta Económica Administrativa, ¿no? No puedo extenderme en Majesté, otro día podemos hablar de Majesté porque es un personaje histórico en Florida, porque fue párroco, pero fue el presidente de la primera Junta Económica Administrativa de Florida. Pero fue uno de los responsables del problema de Jacinto Vera que le valió el destierro. Es decir, Majesté hizo, ahí se alió con el padre Bril, que era el que fue destituido en la iglesia matriz de Montevideo, que ocasionó todo el conflicto eclesiástico, que le valió todo el conflicto de Vera con el presidente Berro y el destierro. Es un hombre muy perverso, se movía, es decir, muy manipulador. Ya había venido de Uruguay, era un español jesuita que se había pasado de clero secular. Y se había pasado de clero secular porque Rivadavia había expulsado a los jesuitas de Argentina, de Buenos Aires, y él se había dado vuelta, ¿no? Se había vuelto afín a Rivadavia y por tanto salió de los jesuitas. Rosa. Yo siempre, Rivadavia en 120 la reforma, siempre me confundo, Rosa. Ahí está, gracias. Rosa.
el gobierno de Rosas había expulsado a los jesuitas, ¿no? Y él se había dado vuelta, se había hecho rosista para quedarse, y bueno, después viene acá a la banda oriental. Uruguay, bueno, un personaje del cual podríamos hablar mucho. La cuestión es que no está cuando viene, y ahí Jacinto Vera, cuando está acá en Florida, lo cambia, lo destituye de párroco y nombra justamente a Letamendi, al que lo estaba acompañando a él. Por tanto, Letamendi, como lo va a acompañar en toda la misión, recién va a asumir la parroquia acá de Florida en febrero de 1861. Cuando termine toda la misión con Jacinto Vera, la va a asumir. Mientras tanto, que la va a atender algo, la parroquia va a ser Esteban de León, porque es párroco en Canelones. Así que esas son las novedades que se dan en 1860, ¿no? Esa misión de Jacinto Vera y la destitución de Majesté, que se va a ir a Montevideo, y ahí luego va a venir, estamos en el 60, en el 61 va a empezar el conflicto eclesiástico, ¿no? O sea, el conflicto y en el 62 lo van a desterrar. A ver, así que se va a ir a Montevideo a armar problemas, ¿no? Bien, la misión termina el 27 de junio, aquí se van para San José, llegan a San José el 29 de junio, y se demoraban varios días, ¿no? Es decir, por día no podían hacer más de 50 kilómetros en carreta. Entonces, el 29 comienzan la misión en San José, y ahí le va a escribir Jacinto Vera al presidente Berro, contándole cómo le estaba yendo en la misión. Entonces le cuenta todo lo que hicieron en Durazno, que ahí bendijo el lugar donde se va a crear una capilla. La parroquia de San Pedro se había caído de vieja, no había templo en Durazno, por tanto se apuran a construir una capilla que hoy es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Durazno, ¿no? Entonces él va a bendecir la piedra fundamental de esa capilla, que a los 2 años va a quedar y va a ser los meses de parroquia, ¿no? Mientras se recupere el templo de San Pedro, que va a demorar todavía como 20 años más. Bueno, entonces le va a contar todo eso, lo que sucede en Durazno, y le dice: enseguida visité los pueblos de Porongos y Florida, y en todos ha sido copioso el fruto que ha producido la palabra divina que con admirable esmero y habilidad ha pronunciado el señor Letamendi. Es decir, el padre Letamendi, que lo dejó como párroco en Florida, ese era de los predicadores que le llevaba. Es difícil describir ese excelentísimo señor, la dócil y pronta voluntad con que los habitantes de la campaña corren a oír la voz de la religión, y entre ellos mucha gente extraviada. En los 3 pueblos, o sea, Durazno, Porongos y Florida, pasan de 100 casamientos, y es crecidísimo el número de los viciosos que han vuelto sobre sus pasos y han entrado en el camino del orden. Y la carta sigue, y después Berro le va a contestar, y lo va a felicitar, y le va a decir que bueno, lo va a alentar que siga, porque eso es muy bueno. Es decir, la evangelización es muy buena para la civilización del pueblo. Bien. José Letamendi va a estar de párroco hasta 1863. En 1863 va a nombrar de párroco de Florida al padre Pardo. También, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cuando lo destierran a Jacinto Vera en el 62 hay un problemón, porque el gobierno lo destituye del cargo de vicario apostólico, pero el cargo se lo había dado el Papa, no el presidente. Lo que pasa es por el derecho del patronato, el presidente se creía que tenía legitimidad para autorizar o no los cargos eclesiásticos. Entonces, bueno, el presidente lo destituye como vicario apostólico, lo destierra, y quieren nombrar a otro. De hecho, nombran a otro vicario apostólico, pero es ilegítimo, porque sin el nombramiento del Papa no es legítimo. Por tanto, llegan a un acuerdo entre el nuncio, el presidente, Berro, Jacinto Vera, de nombrar a un sacerdote, mientras Jacinto Vera está en el destierro, de nombrar a un sacerdote que más o menos estén todos de acuerdo. Y nombran a este padre Pardo, Pablo Pardo, que era de bastante confianza de Jacinto Vera, y aparentemente iba a hacer lo que Jacinto Vera le iba a indicar. Pero resulta que no es así. Es decir, va a estar muy a favor del gobierno. Es decir, va a hacer justamente lo contrario a lo que Jacinto Vera, lo va a perjudicar mucho a Jacinto Vera.
Bueno, hasta que la cuestión con la Revolución de Flores se soluciona el conflicto, Jacinto Vera puede volver, nuevamente asume como vicario apostólico, toma el vicariato, y a Pardo, y a todos los que le habían hecho daño, Jacinto Vera los eleva, y a Pardo lo nombra párroco de Florida, ¿no? Que era una muy buena parroquia, porque era una de las mejores parroquias, era muy cercana a Montevideo, ¿no? Y era una parroquia que incluso después más adelante vamos a ver que dice que económicamente no era de las peores parroquias del país, o sea que era una buena parroquia, ¿no? Entonces lo nombra a Pardo, lo manda aquí a Florida, ¿sí? Un hombre que no le había obedecido, que le había hecho mal, pero él lo hizo con varios, ¿no? Lo hizo con mucho. Entonces Requena, que era un hombre había sido ministro de Gabriel Pereira, era un hombre político muy influyente, de gran confianza, el gran confidente de Jacinto Vera, Joaquín Requena, le escribe a Nuncio y le dice, en el año 1863, dice: el señor Pardo ha sido nombrado cura de Florida, y este paso del señor Vera, a la par de otros, muestra que no le anima ningún sentimiento vindicativo ajeno a su proverbial modestia y abnegación, ¿no? Es decir, se resalta este gesto que tuvo Jacinto Vera de nombrar para una buena parroquia a este cura que le había hecho bastante daño. Estoy siendo largo porque en 1860 hay bastantes cosas, así que 1868, la segunda misión que hace Jacinto Vera a Florida, ¿no? La segunda misión. Va a comenzar la segunda gira. Entonces, a principios de septiembre del 68, el 1 de septiembre sale para Las Piedras, y a mediados de septiembre está aquí en Florida, y se va a quedar hasta principios de octubre. No va a estar tanto como la primera, unos 15, 20 días, ¿no? El dato que tenemos del libro de confirmaciones, el libro primero de confirmaciones, que dice que el 5 de octubre estaba confirmado. Como secretario vino con 2 sacerdotes jesuitas. La primera misión que había venido acá a Florida no habían venido jesuitas porque no había conseguido. Jesuitas en Uruguay habían sido expulsados, entonces había que traerlos de Buenos Aires, no había conseguido, por eso había venido con 3 sacerdotes uruguayos. Ahora en esta segunda misión viene con 2 sacerdotes jesuitas, el padre Saderra y el padre Cabeza, y como secretario de la misión trae a Esteban de León. Esteban de León, que cuando había venido en el 60 era recién ordenado, era de Canelones. Esteban de León era la vocación de él, Jacinto Vera lo quería mucho. Bueno, y ahora viene como secretario de la visita. Ahora sí hay acta, pero el acta del 68 es un acta muy cortita, solamente una página, y señala al párroco, que era Juan Bautista Bollo, que era el párroco. De aquí le señala algunos defectos en las partidas de bautismo que se deben, dice, a la época del padre Mateo de la Rosa. El padre Mateo de la Rosa había estado de cura en la Calera de las Huérfanas siempre, y sustituía al padre Figueredo acá en Florida siempre cuando Figueredo necesitaba, y cuando Figueredo se fue quedó Mateo de la Rosa aquí en Florida, y fue bastante desprolijo en la cuestión de las partidas. Eso, había algunas sin firmar, otras en blanco y eso. Entonces Jacinto Vera le señala al párroco actual, que es Bollo, lo nombro porque después lo voy a nombrar de nuevo a Juan Bautista Bollo. Le dice que bueno, que arregle esas partidas y que siempre siga lo que prescribe, las formalidades que se prescribe en el ritual romano. Esa fue la misión del 68, no sabemos mucho más de eso, donde Jacinto Vera estuvo unos 15 a 20 días. En el 72, ya estoy en el 72, o sea que esto es la otra década, así que vamos a hablar de la década del 70. Bueno, para no ser menos, el inicio de la década de 1870 se caracteriza por el comienzo de la llamada Revolución de las Lanzas, encabezada por Timoteo Aparicio contra el gobierno exclusivista del general Lorenzo Valle. El 20 de marzo de 1870, una de las primeras acciones militares se da justamente en Florida, ya que Timoteo Aparicio entra a la villa y ataca directamente la jefatura de policía, donde se hallaba acantonado el jefe político Doroteo Enciso con la guarnición del pueblo.
Después de varias horas de combate, los revolucionarios se retiran sin haber logrado el objetivo, que era la captura de la jefatura. Después, el 12 de septiembre, ocurre la batalla de Paso Severino, al sur del departamento, que va a ser una de las más sangrientas de esa guerra civil. Tras 2 años de revolución y sin que ninguno de los dos bandos logre imponerse el uno sobre el otro, comienzan las tratativas de paz, que se van a ver culminadas el 6 de abril de 1872 con la denominada Paz de Abril. La villa de la Florida, que era el asiento del general Timoteo Aparicio, se va a convertir en el escenario principal de las negociaciones. Uno de los puntos del acuerdo establecía que 4 jefaturas políticas de las que se dividía el país iban a ser para el Partido Blanco, entre ellas Florida. En virtud de ese acuerdo, el 9 de abril de 1872, el gobierno designa como jefe político interino de Florida a Francisco Silva. Finalmente, en cumplimiento del acuerdo, se nombra jefe político a Antolín Urioste, que después va a ser uno de los principales impulsores de la creación del Monumento a la Independencia. Desde ese momento, todas las decisiones que tomaba el gobierno de Montevideo eran consultadas con Timoteo Aparicio en Florida, por lo que bien se puede decir que en esa década, o al principio de la década, Florida va a ser prácticamente la segunda capital del país. Como en la década del 90 se va a hablar de la dicotomía Montevideo y Cordobés. En el 1874 tenemos unos datos estadísticos sobre Florida que nos brinda Florencio Escardó. En ese año Florida contaba con 2.557 habitantes y la villa contaba con 231 manzanas y ya tenía 2 plazas. En cuanto a los comercios, había muchas tiendas, confiterías, ya aparecían los primeros hoteles, habían cigarrerías, sastrerías, un depósito de cal, una calera. Y lo que me llamaba la atención que dice Escardó que en el departamento funcionaban 2 minas de carbón. En esa década de 1870 continuaba la preocupación de las autoridades por el estado que presentaba el Templo de la Florida. Así, en la sesión del Senado del 31 de mayo de 1874, el senador por Florida, Juan Pablo Caravia, presentó un proyecto pidiendo autorización a la Junta Económica para vender tierra del Estado con el objetivo de sufragar el arreglo del templo, lo que fue aprobado. En 1872, en un número de la revista El Club Universitario, aparece una descripción del Templo de la Florida que realizó un viajero que pasó por esta villa. El autor de la nota se refiere al edificio como un vegetorio, nido de golondrinas y albergue de lechuzos y palomas, cuyas paredes sostenían a duras penas un techo pajizo que no es un techo, sino un emplaste de cuanta resaca agita el aire y llueve del cielo, agregando el autor de la nota que un caballete apoyado sobre el otro en el techo oficiaba de pararrayos. El año 1875 va a ser conocido como el año terrible de nuestra historia debido a la crisis política y económica que afectó al país. En enero se produce la caída del presidente Yauri, asumiendo el ejecutivo el floridense Pedro Varela. Los ojos del país en la ocasión se vuelven nuevamente a la villa de la Florida, donde tenía su asiento el general Timoteo Aparicio. A Florida vienen también los jefes políticos de los departamentos blancos a consultar con Timoteo a qué iban a hacer. Después de ofrecerle inútilmente sus servicios al presidente Yauri para reponerlo en el cargo, porque Yauri se niega porque según él no quería ser culpable de una nueva guerra civil en el país, decide el caudillo blanco entonces entrar en tratativas con el nuevo gobierno. El 19 de enero en la villa de la Florida se firma un tratado de paz donde Timoteo Aparicio reconoce al gobernador provisorio Pedro Varela y a cambio el nuevo gobierno decide respetar lo acordado en la Paz de Abril del 72. En la obra La legislación vigente de la República Oriental del Uruguay de Irureta Goyena encontramos una serie de edictos emitidos por el jefe político de Florida y la Junta Económica que nos permiten apreciar mejor cómo era la realidad del departamento en esa época y de la villa. Allí se encuentran algunas disposiciones como la prohibición de cortar leñas en los montes para vender, algo que sigue ocurriendo hoy, la prohibición de usar armas de fuego, normas sobre la tenencia de los perros que venían siendo un problema desde la época colonial. Se decía a los habitantes de la villa que debían tenerlos atados en sus casas para que no salieran a la calle. Y quienes tenían perros en la campaña iban a ser responsables del daño que provocasen. También había normas sobre el tránsito, como la prohibición de galopar a caballo o correr por las calles de los centros poblados. En cuanto a la limpieza pública, más o menos los problemas de ahora, todos los propietarios estaban obligados a mantener la limpieza de su vereda, tenían que evitar la acumulación de basura, cortar el pasto y la maleza de las veredas. Los sábados los propietarios tenían la obligación de barrer su parte de la calle y amontonar la basura en el centro de la misma para que después la recogiera el basurero.
Estaba penada la vagancia y la presencia de menores en los bares y cafés. Se prohibía la venta de alcohol en los mostradores a los forasteros que llegaban de paso, y los hoteles y fondas tenían que dar cuenta a la jefatura de policía cuando llegaba alguna persona a alojarse en el lugar. Luego tenemos que tener en cuenta que era una época de muchas revoluciones, muchos conflictos, entonces esas providencias nunca estaban de más. En 1834 se produce la llegada del ferrocarril a Florida y la construcción de la estación. Junto a la estación va a aparecer un hotel que, como dato anecdótico, estuvo regenteado un tiempo por el argentino Antonino Reyes, quien había sido nada más y nada menos que confidente y edecán del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Como dato, digamos que el pasaje de Montevideo a Florida en esa época en primera clase sencillo costaba 4 pesos. En una nota fechada el 7 de julio de 1876, firmada por varios vecinos de la villa de la zona alrededor de la estación, estos pedían la construcción de un puente sobre el arroyo Pintado, ya que en ese momento había rumores de que la estación se iba a mudar de Florida. Luego la idea va a ser aceptada y se va a dar lugar al actual puente sobre el arroyo Pintado. En el indicador oriental de 1876, Orestes Araujo también presenta varias referencias a nuestros departamentos. Ese año ya la población alcanzaba desde casi los 20.000 habitantes, de los cuales 15.000 eran nacionales y casi 5.000 extranjeros. Según el autor, el mejor edificio de la villa lo constituía la jefatura de policía, donde también funcionaba la cárcel, la Junta Económico-Administrativa y el juzgado ordinario. Frente a la plaza y al costado de la jefatura se hallaba la iglesia, dice Escardó, de la que pocos elogios podemos hacer. Comentaba, agregando que hacia la esquina hay una comenzada que, si se concluye, va a ser un edificio majestuoso. O sea, ya en esa época se ve que había comenzado la construcción de algo que se había detenido. Contigua a la iglesia, en el solar perteneciente a Francisco Fernández, según Orestes Araujo, se hallaba todavía el rancho donde en 1825 se había declarado la independencia. La descripción que hace el autor dice que se trataba de un pobre rancho de 4,5 varas de ancho por 6 de largo, con pared de material y techo de paja. Frente al rancho histórico se hallaba la escuela de varones y al frente de la plaza una escuela de niñas. También la villa contaba con una plaza de toros con una capacidad para 1.500 personas, un reñidero de gallos para 200 personas, una oficina de telégrafos, la sucursal del correo y un cementerio. En el año 1876, a ver si estoy bien, se da la visita de Jacinto Vera, Florida, siendo el presbítero Norberto Betancourt, quien también ese año era presidente de la Junta Económica Administrativa. De esa visita, Jacinto Vera convino con Betancourt en la necesidad de construir un nuevo templo, dado el progreso que estaba experimentando la villa. Al año siguiente se forma una comisión encargada de llevar adelante esa idea, integrada por el cura Betancourt y Francisco Mujica, quien luego va a suceder a Betancourt como cura vicario. Se dispuso que el nuevo templo se emplazara en un terreno contiguo al de la iglesia de entonces, sobre su derecha frente a la plaza. La comisión encargó el plano del templo al ingeniero Luis Andreoni, plano aprobado por la Dirección de Obras Públicas en mayo de 1879 y luego modificado por el ingeniero Claret en 1885. También ofrecen datos sobre la enseñanza. En 1877, cuando se empieza a aplicar la reforma vareliana, según el inspector Apolinario Pérez, en nota elevada al inspector nacional José Pedro Varela, Florida era uno de los departamentos que se hallaba en peor situación en cuanto a la enseñanza pública se refiere. En 1877, antes de comenzar la reforma, habían apenas 3 escuelas públicas, 2 en la capital y 1 en la campaña. Ya para el año 1879 se contaba con 12 escuelas, 3 en la capital y 9 en la campaña. El 24 de agosto de 1878 se abre en Florida el Colegio de las Hermanas del Huerto. Con respecto al personal docente, en todo el departamento habían apenas 13 maestros, de los cuales 9 eran españoles, 1 oriental, 1 argentino y 1 italiano. De los 13, 9 tenían diplomas, o sea, título habilitante, y los otros 3 no tenían. Pero destacaba la falta de edificios adecuados para las escuelas, principalmente en el medio rural. La mayoría de las escuelas, decía, eran ranchos pequeños y con malas condiciones higiénicas para dar clases allí. Y la década de 1870 la cerramos con el hecho más importante, que fue la inauguración del Monumento a la Independencia Nacional el 19 de mayo de 1879. Que este acto no estuvo exento de polémica, ya que el gobernador en ese momento era el dictador Lorenzo Latorre. Incluso en Montevideo había gente que decía que no había que venir a ese acto porque era como convalidar la dictadura. Entre ellos estaba un joven todavía, Valle y Ordóñez.
Incluso ese acto después va a derivar en otra polémica, ya que en esa época Juan Carlos Gómez se manifestó en contra de la inauguración de ese monumento, porque decía que el 25 de agosto no era la verdadera fecha de la independencia nacional, lo que va a dar lugar a una polémica que hasta el día de hoy se mantiene. Con eso cierro la década del 70. Bien, como ven, por la década del 70 hay bastantes avances en todo sentido. De hecho, ya Jacinto Vera ya no anda en carreta, ya anda en dirigencia en el 70, ¿no? Incluso en algunos lugares ya va en tren. Bien, por acá en la década del 70, en septiembre del 72 pasa Jacinto Vera por Florida, pero solo pasa. Voy a dar este dato porque es interesante. Se dirige a Durazno, ¿no? La segunda vez que va a Durazno. Y hace demoran 4 días en llegar a Durazno, ¿no? La primera parada la hacen en Canelones. El segundo día salieron el 10 de septiembre, o sea, llegaron a Canelones. El 11 de septiembre llegan a Florida, pero simplemente permanecen ahí, pasan la noche y nada más. Y el tercer día, dice, pernoctaron en lo de Gallego, que les preparó habitación en su tienda. Y el cuarto día, el 13, llegan a San Pedro del Durazno. ¿Sí? No sé quién sería el gallego, pero se ve que es alguien por ahí, por las inmediaciones de Sarandí Grande, Ahogados, por ahí, más o menos donde iba la ruta, ¿no? los caminos, ¿no? que había en ese momento. Sé que esta es otro paso de Jacinto Vera por nuestra ciudad. ¿Qué sucede en 1873, la década, ¿no? Concretamente en 1873? El cura de Florida era Esteban de León. ¿Se acuerdan de aquel jovencito recién ordenado que había acompañado a Jacinto Vera en la primera misión? Y le hace saber a Jacinto Vera a través de una carta la pobreza en la que vive, acá en Florida, en la iglesia, ¿no? Y lo endeudado que está. Está tan endeudado que el pueblo dice ya no quiere colaborar con él. Era un tiempo de muchas guerras, revoluciones, esta década del 70, y a su vez coincide con la época en que se van levantando la mayor cantidad de templos en nuestro país. ¿tá? Se van reconstruyendo o levantando templos nuevos, ¿no? A pesar de esas situaciones políticas y económicas que se vivían, ¿no? Distintos pueblos y ciudades están teniendo sus nuevas iglesias, ¿no? Entonces le escribe Esteban de León el 31 de julio de 1873 a Jacinto Vera y le dice: mi apreciable prelado y maestro, dice, supongo en poder de usted la fe de muerto de García de Zúñiga. Jacinto Vera le había pedido la partida de función de García de Zúñiga. Dice, aquí hasta la fecha marchamos en armonía con las autoridades y el pueblo. Solo me contrista ver la iglesia pobre de ornamentos y sin concluir sus refacciones, por falta de recursos pecuniarios. Y lo peor es que lo que ya está hecho no se ha acabado de pagar, y el vecindario no nos quiere ayudar, dejando comprometidos con más de 1.000 pesos al señor Silva, mi compadre, y a mí, que soy el presidente de la comisión del templo. Cuando estuve en esa, entregué a la señora doña María Clara Raskin, viuda de Jackson, una nota de esta comisión pidiéndole una limosna para el objeto indicado, pero desgraciadamente la señora nada nos ha contestado. Probablemente mi compadre, don Francisco Silva, que será el dador de la presente, le podrá informar bien de todo, así como también de mi comportamiento y del interés con que trato las cosas de la iglesia. Réstame saludar con el respeto debido. Bueno, esto es muy interesante, esta carta, por lo que viene después. Mientras tanto, en mayo del 74, Jacinto Vera viene desde Rivera y pasa por Florida y hace muchas confirmaciones. Está de paso solamente, pero confirma aquí en Florida. Está el 27 de mayo de 1874, es decir, insisto, cuando viene de una misión de Rivera, pasa por acá y dice que el 28 ya estaba en Montevideo, o sea que ya los viajes ya son un poquito más rápidos, ¿no? En diligencia no es lo mismo que en carrete. Bien.
¿Ferrocarril iría? No, en esa no vino ferrocarril. Quizá en el 76 haya venido ferrocarril, pero ahí todavía no. En el 74 van a volver, este es un dato importante, en octubre del 74 van a volver 3 sacerdotes que él había mandado a estudiar a Roma, que son Mariano Soler, que va a ser luego el primer arzobispo de Montevideo, Bentancur, que recién lo nombró Alberto, y Sasa, que también va a ser obispo de Montevideo. Entonces ellos vinieron en octubre y están, bueno, insertándose nuevamente acá en la diócesis, se dedicaban a la predicación, y Jacinto Vera ya les va dando cargos pastorales. Entonces a Bentancur lo nombra párroco en Florida. Recuerdan que en el 73 Esteban de León le había escrito a Jacinto Vera la pobreza que estaba. En el 74 Norberto Bentancur es nombrado párroco de Florida. Entonces le va a escribir a Jacinto Vera el 20 de noviembre de 1875, dándole noticias de la parroquia. Y le va a decir: Esteban, de León, me dejó en la calle. Todo se llevó porque la iglesia le debía. ¿Se acuerdan que era el presidente de la Comisión Pro Templo y la iglesia le debía no sé cuánto a él y al compadre? Entonces Esteban se fue y parece que se llevó toda la plata. Me dejó en la calle, todo se llevó porque la iglesia le debía. No ve que era poco lo que el curato daba para que la comadre y la hijada fundieran. Es decir, al compadre y a la comadre también le debían plata, ¿no? Se ve que se llevaron, bueno, se cobraron y la iglesia la dejaron fundida. Dice: desgraciado. A tal punto es la pobreza que el 20 de enero, esta carta es del 20 de noviembre, el 20 de enero del 76 le escribe Norberto Bentancur a Jacinto Vera de vuelta y le dice que no puede ir a los ejercicios espirituales. Que era muy grave eso, porque los ejercicios espirituales Jacinto Vera los había instaurado para todo el clero, siempre en el verano, a partir de 1860, comenzaron y se realizaron en forma ininterrumpida. Y le dice que no puede ir a los ejercicios espirituales, porque dice que recibió de Juan Rodríguez en Sauce del Chi 2 cuadras para la capilla. Y además le dice que tiene que irse a Sarandí Grande para marcar un poco de ganado orejano. Es decir, va a ir a cazar ganado, este ganado orejano que había todavía en el campo, ¿no? Para poder venderlo luego y tener algunos recursos, ¿no? Dice: para los 1 de marzo lo espero con todo preparado. Es decir, para 1 de marzo del 76. ¿Por qué? Porque ahí es donde Jacinto viene a su tercera visita pastoral, su tercera misión. Va a estar del 4 al 23 de marzo de 1876. Es decir, viene también con 2 sacerdotes jesuitas, el padre Cayetano Carlucci y el padre Francisco Chelos, y va a venir el padre Nicolás Luquese, que es un sacerdote recién ordenado. Va a venir como el secretario de la misión, el secretario de visita. Hay un hecho importante aquí, importante para la iglesia, en general, pero yo rescato mucho la importancia para la iglesia porque pasa por Montevideo en esos días, durante una semana, Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú es beato, argentino. Es decir, que ahora ya está próximo, creo, a la canonización, del norte, catamarqueño, franciscano, que lo habían nombrado arzobispo de Buenos Aires y no había aceptado. No había aceptado porque políticamente no congeniaba con el presidente, y entonces no aceptó porque dijo que no iba a ser bueno eso. Aparte, por la humildad que le caracterizaba, no quiso aceptar ese cargo. Bueno. Y entonces se va de Buenos Aires para que no haya problemas y se va hacia Bolivia, Ecuador, y luego los franciscanos tenían que ir a Tierra Santa una vez por año. Entonces él aprovecha y va a Tierra Santa, y para no pasar por Buenos Aires viene por Montevideo en marzo para embarcarse desde aquí, ¿no? Y entonces cuando está en Montevideo dice que quiere conocer a Jacinto Vera. Y como Jacinto Vera está de misión acá en Florida, él viene un día a visitarlo acá en Florida. Es decir, lo acompaña el padre Rafael Cheregui, el hermano de Inocencio,
y vienen en tren, ¿tá? Porque Mamerto Esquiú va a decir que Rafael Yehregui le paga el pasaje, ¿tá? Entonces va a venir y va a pasar acá un día con Jacinto Vera. Por eso yo hice un trabajito ahí que está ahí, que después al final, que lo quiera, que se llama El encuentro de dos santos en Florida, ¿tá? Es decir, son dos santos muy parecidos, Jacinto Vera y Mamerto Esquiú, ¿tá? Gente muy compenetrada con su pueblo, muy humildes, es decir, muy pobres, misioneros infatigables, tienen una vida muy similar, ¿tá? Mueren misionando los dos de forma muy parecida. Al final, Mamerto Esquiú al final le exigen, el Papa León XIII prácticamente lo obliga a que acepte ser obispo y lo nombran obispo de Córdoba. 1880. Se ordena en el 81 de obispo, le manda una foto a Jacinto Vera de él de obispo con una dedicatoria muy bonita, y Jacinto Vera nunca ve esa foto, porque Jacinto Vera está de misión en Pan de Azúcar y nunca regresa de misión porque muere, ¿tá? Entonces, pero dice que Jacinto Vera que le había regalado a Mamerto Esquiú un crucifijo hecho por los indios del norte argentino, que siempre había una pequeña, ahí lo tenía Jacinto Vera en un lugar de su casa y con una lamparita de aceite ahí siempre iluminado. Es decir, esa relación, por eso digo la importancia para la Iglesia, ¿no?, de dos santos muy nuestros, muy criollos. Imagínense ustedes, simplemente lo dejo nada más como para la imaginación, el encuentro de dos santos tan consustanciados con nuestra tierra, ¿no?, nuestras tierras rioplatenses, herederos de toda esa misión guaraní jesuítica, ¿tá?, y que se encuentran aquí, es decir, a los pies de la Virgen del 33, ¿no?, es decir, ese ícono, ¿tá?, misionero, que es, bueno, creo que es el ícono de lo que es nuestra evangelización, de la evangelización jesuítica, ¿no?, guaraní misionera, acá en estas tierras del Plata. Entonces digo, simplemente creo que más allá de lo que habrán conversado, que no se sabe, ¿tá?, ni siquiera se sabe el día que llegó. Yo, siguiendo un poco la crónica de Esquiú que él hace, el diario que él va escribiendo, intuyo que fue el 18 de marzo que estuvo acá en Florida, en 1876, porque es el único día que no va a ningún otro lugar, porque después el Montevideo recorre otros lugares, lo llevan al Hospital de la Caridad, a visitar a la Casa de los Franciscanos, bueno. Y ese día no hay nada, entonces me imagino que fue ese 18 de marzo que vino por aquí. Bien, eso es una cosa importante a resaltar. Acá tenemos un acta muy larga, son como 3 o 4 páginas, que queda el acta de esta visita pastoral, con fecha 23 de marzo del 76, ¿tá?, es decir, la fecha que Jacinto Vera termina la misión. Y dice el acta: ha sido oída la palabra divina con recogimiento y veneración. Ya ha producido consoladores resultados y los que se esperan, tengo la confianza, no serán de menor satisfacción. Y ahí, ¿se acuerdan de Bollo, el padre Bollo, que le había encargado en la misión del 60 que enmendara las actas? Bueno, ahora, dice, el padre Juan Bautista Bollo ha sido culpablemente descuidado. Lo mata, ¿no? Dice, porque encuentra muchos defectos en las actas y no pocos sustanciales, o sea, encuentra defectos muy graves en las actas de este presbítero. Y después pasa a otro punto, dice: la pobreza lamentable que se advierte en los ornamentos de la antigua parroquia de San Fernando de la Florida es un verdadero reproche para todos los curas que durante mucho tiempo han administrado este curato, que por siempre no es de los más pobres del vicariato de Montevideo. Hasta que te decía, no era de las peores parroquias, ¿no? Es decir, aparte que una parroquia cercana a Montevideo, o sea que es una parroquia importante la de Florida. Quiera el Señor usar de misericordia con los pobres sacerdotes a quienes se refiere el presente justo reparo. ¿Tá? Es decir, que cuando Jacinto Vera tiene que, digamos, cuando tiene que alabar, alaba, estimula, pero cuando tiene que corregir, corrige también. Mucho espera del actual cura, Norberto Bentancor, que le había nombrado en el 74.
Dice, el hermoso altar, que por su ornato y elegancia puede ocupar un lugar en los mejores templos de este país, y que es obra que él ha iniciado, la de Bentancur, y ha sabido llevar a su término, funda las esperanzas de todos sobre su conducta en el porvenir, y no dudo que ella será de reparación en pro del templo y la parroquia que se le ha confiado. Siga el señor Bentancur constante en el digno proceder que ha iniciado, y ahí le hace muchas alabanzas a Bentancur, ¿no? Y luego al final llama la atención, uno de los cuidados que llama la atención del señor cura es la mejora del bautisterio en cuanto lo permita la pequeñez del templo. Estamos con ese templo que decía Alberto, que es muy pequeño, que, bueno, lo han querido refaccionar y eso, pero es necesario un templo nuevo, el bautisterio es muy pequeño, ¿tá? Lo que sí se ha hecho un altar muy lindo. Y finalizo con el mismo que finalizó Alberto, que es la inauguración de la Estatua de la Independencia del año 79. Un detalle, Xeregui, que está en Montevideo, Jacinto Vera está de misión en ese momento, en mayo del 79 está de misión en Porongos. Y entonces le escribe Xeregui, el 8 de mayo del 79, y le dice, hoy me han hablado para la inauguración de la Estatua de la Independencia de la Florida. Yo les he dicho que lo único que puede hacerse es cantar un Te Deum, porque no hay bendición para eso. Si no había una bendición en esa época para un monumento de esa naturaleza, se podía cantar un Te Deum, ¿no? Y Rafael Xeregui también le escribe a Jacinto Vera el 24 de mayo del 79 y le dice, supongo que su señoría tendrá noticia por los diarios del espléndido triunfo obtenido por nuestro amigo Juan Zorrilla. Dice, si no ha leído todos los diarios podrá leerlos en San José, porque de Porongos iba a San José. Sí, la declaración de la leyenda patria de Zorrilla de San Martín, el triunfo, no olvidemos que Zorrilla de San Martín era el presidente del Club Católico, un hombre formado a la sombra de Jacinto Vera, era de los jóvenes y laicos más prominentes en esa época, ¿no? El director del Bien Público, que era el diario católico y todo. O sea que están todos muy felices por el triunfo que tuvo Zorrilla de San Martín cuando la inauguración de la Estatua de la Independencia. Bueno, saliendo un poco de la década del 70, entramos al 80, para referirnos a la construcción de la actual catedral, todo el proceso anterior. En el 1870, la comisión que se había formado para la construcción del nuevo templo había entrado en receso por todos esos problemas que enumeraba él, económicos, políticos, retomando las funciones en 1883. Exponiendo sobre el estado de situación de la comisión, se informaba que en la caja había 17.000 pesos aproximadamente, por lo que se decidió comenzar una campaña de colaboración en todo el departamento. Una vez que se recaudara el capital necesario, se empezaría con la construcción del nuevo templo. Se había resuelto también que la comisión iba a aportar el maestro constructor, los materiales como ser la cal, el ladrillo, la piedra, la arena, previo llamado a oferta de interesados. Se trataba de emplear los materiales del departamento, así como trabajadores del lugar, para que todo el beneficio quedara en Florida. El Estado también decidió colaborar para la construcción del nuevo templo. El 12 de julio de 1882, en ese sentido, el Senado dictó una ley que destinaba el 10% para el templo de la Florida del monto de la contribución directa que se cobrara en el departamento. También los particulares colaboraron en la recolección de fondos. En los balances de la comisión figura, por ejemplo, el producido por la venta de una yunta de bueyes, un par de terneras, un solar de terreno, arreos y otros animales donados por los vecinos de Florida. También se contó con una fuerte contribución de Juan Jackson y una donación anónima que llegó a la curia de Montevideo de 3.000 pesos. El domingo 29 de mayo de 1887 se realizó la ceremonia de bendición y colocación de la piedra fundamental del nuevo templo, recibiéndose una semana antes en Florida la visita de Monseñor Inocencio María Xeregui, obispo de Montevideo. El 21 de mayo llegó a la estación del ferrocarril Monseñor Xeregui, acompañado del secretario de la diócesis, presbítero Nicolás Luquese, y los padres Mendivel y Dalmao. Allí fueron recibidos por el cura de la Florida, Francisco Mujica, y el jefe político, Rufino Domínguez. En carruaje, la comitiva se dirigió hacia el centro de la ciudad, debiendo detenerse antes de llegar a la Plaza Constitución, la actual Plaza de Asamblea, debido a la multitud que estaba esperando la llegada del obispo.
y allí la comitiva se trasladó a pie hasta el lugar donde se iba a construir el nuevo templo, en una procesión encabezada por una banda de música. Frente a la jefatura de policía se hallaba formada la tropa de la guarnición que le hizo los debidos honores al ilustre visitante. Bajo el ruido de las campanas de la iglesia y el estruendo de los cohetes y las bombas, Monseñor Yeregui llegó a la iglesia. Allí, frente al altar principal, pronunció un breve discurso agradeciendo al jefe político y al pueblo de Florida por las demostraciones de afecto recibidas. El domingo 29 de mayo, finalmente, se realizó el acta de colocación de la piedra fundamental de la futura iglesia de Florida. En representación del presidente de la República, el general Máximo Tajes, llegó a Florida el ministro de Justicia, Instrucción y Culto, el floridense Dubimieso Terra, siendo recibido en la estación por el jefe político Rufino Domínguez. A las 15 horas, hora indicada para la ceremonia, el obispo Monseñor Yeregui, acompañado de su secretario Nicolás Lucchesi y los presbíteros Mujica y Mendivel, ofició una misa en la vieja capilla. Después, acompañado de la muchedumbre que se había llegado al lugar, se dirigieron al terreno donde se construiría la nueva iglesia. Allí, en un tablado levantado para la ocasión, lo esperaba el ministro Terra, y en representación de la señora del presidente de la República, la floridense Josefa Montaño de Urioste, quien ofició de madrina de la ceremonia. Acto seguido, Monseñor Yeregui bendijo la piedra fundamental, en cuyo interior fue colocada una caja de zinc conteniendo el acta levantada con ese motivo y los utensilios empleados en la ceremonia. Verificado esto, el obispo recorrió el terreno bendiciéndolo. Vuelto al tablado, hizo uso de la palabra, refiriéndose a la importancia del acto y dedicando además unos párrafos a la memoria de Mercedes Barrera de Sierra, esposa de Atanasio Sierra, uno de los 33 orientales, quien antes de morir donara para la construcción del templo una considerable suma de dinero. Tras la palabra del obispo de Montevideo, siguieron la del doctor Terra, quien agradeció al pueblo de Florida en nombre del presidente de la República. Aún estando inconclusa la obra, el 16 de enero de 1894 se procedió a la inauguración del nuevo templo. Ese día se bendijo el exterior e interior del templo, celebrándose luego una misa en la que predicó Monseñor Nicolás Lucchesi. A medida que los recursos lo fueron permitiendo, el templo se fue enriqueciendo. Así, por ejemplo, se dio terminación al altar mayor, que fue consagrado el 24 de febrero de 1897 por Monseñor Ricardo Izaza, bajo el nombre de la Virgen de Luján. El primer casamiento que se celebró en el nuevo templo fue de Miguel Barceló con Celia Martínez. El 24 de diciembre de 1900, el cura vicario de la Florida, Salvador Capobianco, pedía a la Junta Económica de la Administrativa que le fuera concedido gratis el permiso correspondiente para construir la vereda frente a la iglesia. En el año 1900, finalmente, el arquitecto Martinucci hizo entrega a la comisión encargada del templo de la obra. En el año 1906 se recibieron las campanas y en 1908 se coloca el reloj, que fue traído especialmente de Europa gracias a gestiones realizadas por el padre Salvador Capobianco. En 1908, 14 años después de inaugurada la catedral, se dio por culminada la obra con la finalización de las torres. Y acá quiero dejar un párrafo, como finalizando esto, un artículo que se escribió en el periódico El Amigo del Obrero, recordando al cura Salvador Capobianco, quien falleció en 1908. Decía esta crónica del Amigo del Obrero: el templo de la Florida es y será con el correr de los años un monumento bien duradero, por cierto, que recordará constantemente a los feligreses de aquella ciudad la grata memoria de este buen sacerdote cuya muerte lloran inconsolables. Este es un personaje que en nuestra historia lo nombramos poco.